I'm thinking tonight of Dixie. That's where we first met, my dear. I recall the scene as yet. Robert Maudsley nació en junio de 1953, siendo el cuarto hijo de un camionero de Liverpool. Antes de cumplir los 2 años, él y sus hermanos, Paul y Kevin, y su hermana Brenda, fueron enviados a un centro de acogida, tras comprobarse que sufrían negligencia parental. Robert pasó la mayor parte de su infancia en Nazareth House, un orfanato católico de monjas. Durante ese tiempo, estableció un estrecho vínculo con sus hermanos, pero apenas conoció a sus padres, que solían visitarle de vez en cuando. Su hermano Paul recuerda: «En el orfanato nos llevábamos muy bien. Nuestros padres venían de visita, pero no eran más que extraños. Las monjas eran nuestra familia y estábamos muy unidos. Después, nuestros padres nos llevaron a casa y empezamos a sufrir abusos físicos. Era algo que nunca habíamos vivido. Se metían con nosotros uno a uno, nos daban una paliza y nos mandaban a nuestra habitación». Como relataba Paul, fue cuando regresaron a la casa familiar, cuando los malos tratos dieron comienzo. Solo nos pegaba el viejo, con los puños, el cinturón y a veces con un palo, pero nuestra madre muchas veces le instigaba. Lo peor, sin embargo, estaba reservado para Robert. Lo único que recuerdo de mi infancia son las palizas. Una vez estuve encerrado en una habitación durante 6 meses y mi padre solo abría la puerta para entrar a pegarme, 4 o 6 veces al día. Me pegaba con palos o varas y una vez me reventó un rifle de aire comprimido del 22 en la espalda. Los servicios sociales acabaron llevándoselo y colocándolo en una serie de hogares de acogida. Su padre dijo al resto de la familia que había muerto. A los 16 años, Robert se trasladó a Londres, desarrollando una grave drogadicción, y pasó los años siguientes entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos tras repetidos intentos de suicidio. En numerosas ocasiones comentó a los psiquiatras que escuchaba voces que le instigaban a matar a sus padres. Empezó a prostituirse para sobrevivir y costear su drogadicción. A menudo sufría abusos sexuales a manos de hombres mayores, lo que le provocó un odio homicida hacia los pedófilos. La furia latente acabó por estallar en 1974, cuando un obrero llamado John Farrell, que le recogió para mantener relaciones sexuales, se jactó de haber abusado de niños e incluso, según versiones, le enseñó fotografías. Maudsley, que en ese momento tenía 21 años, montó en cólera y lo estranguló allí mismo. Poco después, fue arrestado. Tras ser declarado incapaz de ser juzgado, lo enviaron al Hospital Broadmoor para criminales dementes, donde permaneció 3 años. Se dice que le apodaron Azul porque ese era el color que adquirió la cara de su víctima cuando la mató. Lo que ocurrió después ha adquirido ya la categoría de leyenda en las cárceles de Reino Unido.
En 1977, mientras estaba internado y recibía tratamiento en ese hospital, él y otro recluso conspiraron para tomar como rehén a un tercer preso, un pederasta convicto, y se atrincheraron en una celda. Después, torturaron a su víctima durante 9 horas antes de estrangularlo y colocar su cuerpo en alto para que los guardias pudieran verlo a través de la trampilla. Según uno de los guardias, descubrieron al hombre con la cabeza abierta como un huevo cocido. Los medios de comunicación pronto dieron la noticia de que Maudsley se había comido parte del cerebro del hombre. Esto se desmintió más tarde, pero el nuevo apodo de Maudsley, el caníbal o el devorador de cerebros, ya había calado en la sociedad. Maudsley fue declarado apto para ser juzgado. Tras ser condenado por torturas y homicidio involuntario, no fue enviado al hospital, sino a la prisión de Wakefield, también conocida como la Mansión de los Monstruos. Maudsley llegó a Wakefield y se encontró con que su reputación le precedía. Tan solo llevaba unas semanas en la prisión, cuando llevó a cabo una nueva matanza. Según el testimonio de otros reclusos, Maudsley se propuso matar a 7 personas en un solo día. El primero fue el delincuente sexual Salney Darwood, condenado por asesinar y torturar a su mujer. Lo atrajo a su celda, lo degolló y escondió su cuerpo debajo de la cama. Maudsley pasó el resto de la mañana intentando encontrar a otras personas a las que engañar para atraer a su celda, pero nadie quiso acompañarle. Todos veían la locura en sus ojos, como declaró alguien poco tiempo después. Finalmente se coló en la celda de Bill Roberts, de 56 años, condenado por violar a una menor, y le atacó mientras yacía en su litera, atravesándole el cráneo con un cuchillo improvisado y golpeándole repetidamente la cabeza contra la pared. Después, se dirigió con tranquilidad a la oficina de ese ala de la prisión. Colocó el cuchillo casero sobre el escritorio y les informó a los guardias de que, cuando fueran a pasar lista, iban a notar que faltaban 2 prisioneros. Fue condenado por doble asesinato. Ya no podía ser considerado un preso ordinario, si es que lo había sido en algún momento. Así que las autoridades penitenciarias decidieron construir una unidad de 2 celdas en el sótano de Wakefield para su confinamiento continuo. En la actualidad, Maudsley se encuentra encerrado en una celda de vidrio, una estructura de 2 habitaciones de aproximadamente 5,5 metros de altura por 4,5 metros de ancho. Ambas celdas están equipadas con amplias ventanas a prueba de balas para facilitar la supervisión constante. Su mobiliario se limita a una mesa y una silla, ambas fabricadas con cartulina comprimida. El lavabo y el fregadero están firmemente asegurados al suelo, y la cama solo es una suerte de losa. Una puerta de acero maciza conduce a una celda más pequeña dentro de su espacio de confinamiento, construida con grueso perspex y provista de una pequeña abertura en la parte inferior, por la cual los guardias le suministran alimentos y otros elementos de higiene personal. Maudsley permanece en esta celda durante 23 horas al día, en silencio, rara vez acompañado por una de sus grandes pasiones, la música clásica. Durante la hora restante, destinada a su tiempo de ejercicio, es escoltado al patio por 6 agentes penitenciarios, sin permitirle tener contacto con otros reclusos.
Durante una estancia en Park Hearts, en la isla de White, Maudsley conoció al psiquiatra Bob Johnson, que después de 3 años de entrevistas y asesoramiento, creyó que Maudsley estaba haciendo grandes progresos y que había eliminado en 3/4 partes la agresividad y la violencia latente que hacían de él un peligro. Pero entonces, sin previo aviso, se interrumpió el tratamiento y Maudsley fue trasladado de nuevo a Wakefield. En marzo del año 2000, Maudsley suplicó sin éxito que se redujeran las condiciones de su confinamiento en régimen de aislamiento o que se le permitiera suicidarse mediante una cápsula de cianuro. También solicitó tener un loro como mascota, petición que fue igualmente denegada. En 2010 solicitó poder jugar a juegos de mesa con el personal penitenciario para aliviar su aburrimiento en régimen de aislamiento. Por lo que sé, las autoridades penitenciarias están intentando que se quiebre, dice su hermano Paul. Cada vez que ven que progresa un poco, le ponen trabas. Pasó un tiempo en la prisión de Boot Hill, donde se llevaba bien con el personal, incluso jugaba al ajedrez con ellos. Tenía acceso a libros, música y televisión. Ahora lo han vuelto a meter en la jaula de Wakefield. Sus problemas empezaron porque le encerraron de niño. Todo lo que hacen cuando lo vuelven a meter allí es devolverle todo ese trauma. El propio Maudsley está de acuerdo. Lo único que me espera es un nuevo colapso mental y un posible suicidio. En muchos sentidos, creo que eso es lo que esperan las autoridades. De ese modo, el problema de Robert John Maudsley puede resolverse fácil y rápidamente. Maudsley se pregunta por qué no se le permite ni siquiera hablar con otros reclusos a través de una ventana. En una carta escribió: «Me dejan estancarme, vegetar y retroceder. Me dejan enfrentarme frontalmente a mi aislamiento con gente que tiene ojos pero no ve, y que tiene oídos pero no oye, que tiene boca pero no habla. ¿Por qué no puedo tener un periquito en lugar de las moscas, cucarachas y arañas que tengo actualmente? Prometo quererlo y no comérmelo». El asesino, que culpa a su traumática y violenta infancia de sus crímenes, dice que solo supone un riesgo para los delincuentes sexuales. A través de la niebla, Ray Eber. Come on, baby. Baby, take my hand. We'll be able to fly. Baby, I'm your man. La, 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 la. Y una semana más en la tertulia de A través de la niebla estoy encantado de contar con nuestro colaborador Pedro Riutort. ¿Qué tal, Pedro? Recién llegado de Madrid de esa ponencia de Libélula. Hola, Javier. Pues encantado estoy yo de estar aquí en tu podcast A través de la niebla. Y nada, pues sí, recién llegado de Madrid. Y nada, aquí ya con un tiempo de primavera, aquí en Mallorca con un tiempo primaveral. Oye, que después de 60 programas lo has pronunciado bien, ¿eh? En el podcast. Pues sí, me cuesta mucho eso de la D ahí, podcast. Pero sí, ya he aprendido, ¿eh? Pues oye, que me alegro mucho de que estés aquí una semana más. Me alegro muchísimo de que esa ponencia sobre Libélula fuese tan bien. Y... Pues sí, fue muy bonito. Perdona cada este inciso, pero la verdad que los alumnos, que por cierto estuvimos hablando de la banda sonora que compusiste tú, y también estuvimos hablando un poco del podcast A través de la niebla, porque pues nada, en mi currículum pues está ya eso, ¿no? Y pues si querían escucharnos, pues supieran que existía. Uh-huh. Pues esta semana vamos a tener un caso completamente, bueno, no sé, creo que hacía mucho que no teníamos algo tan radical como esto. No sé si tú conocías el caso de... Radical me refiero porque a mí me ha recordado un poquito al caso, salvando las distancias, de Escalero, del mendigo asesino, y es un caso que a mí me ha sorprendido desconocer. No conocía hasta que me topé con él, no sé de qué manera, por internet de casualidad. No sé si a ti te sonaba este Brain Eater, este devorador de cerebros. No lo conocía.
Este caso yo, la verdad, francamente no lo conocía y cuando lo he leído, pues sí es verdad que me ha recordado un poco al mendigo. Quizá este me parece un personaje más, no quiero decir la palabra entrañable, pero no sé, como que he empatizado más con él, ¿no? Ujú. Que con el mendigo. Ya lo veremos más adelante cuando desarrollemos esta tertulia, pero creo que bueno, que es un caso que tiene incluso connotaciones tristes, Sí. muy tristes. Sí, es que son, como digo, salvando las distancias, pero tienen varios nexos en común, esos dos casos del mendigo asesino de Escalero y de Robert Maudsley, el devorador de cerebros. Pero para entender un poco lo que fueron los crímenes de Robert Maudsley nos tenemos que ir a su infancia. Él nace en el año 53, el cuarto hijo de un camionero de Liverpool, una familia que era súper numerosa, no recuerdo ahora cuántos hermanos tenían, creo que eran 12. Y antes de cumplir los 2 años, pues les trasladan a un centro de acogida llamado Nazareth House, un orfanato católico de monjas. Durante ese tiempo, pues desarrolla un vínculo muy estrecho con sus hermanos, pero apenas conoce a sus padres, que van allí de visita de vez en cuando, y no tiene una relación con ellos de ningún tipo. Para ellos, su familia eran las monjas y los hermanos que estaban allí. Pero cuando regresan a la casa familiar, cuando consiguen de nuevo la custodia de los padres, es cuando la situación de esos hermanos cambia drásticamente, ¿no? Comienzan una serie de malos tratos. El padre muchas veces encerraba a Robert en su cuarto, le visitaba solo un par de veces al día para zurrarle, para darle con un cinturón, para darle con un palo. Incluso una vez dijo que le había reventado un rifle de aire comprimido del 22 en la espalda. Esa es la infancia de Robert Maudsley, en la que yo creo que se gesta un poco la personalidad o lo que va a venir después, pero desde luego el odio enfermizo hacia sus padres, ¿no? Bueno, yo evidentemente un poco no, creo que se gesta mucho. Uh-huh. Y que es algo terrible, ¿no? Que por desgracia ocurre más de lo que nos gustaría que ocurriese. Y sí, yo creo que también despertó un odio, y además un odio más que a los padres, al padre, ¿no? A la figura paterna masculina. Yo creo que en este caso fue donde él pues empezó a gestar esta especie de odio incontrolable hacia ese tipo de figura, ¿no? Uh-huh. Eran 12 los hermanos, que da un poquito el dato ahí de puntillas, eran 12. Había quedado colgado. Sí, una familia súper numerosa. Nos podemos imaginar un poco la situación de terror que se vivía en esa casa, porque claro, según el hermano solo les pegaba el padre, pero muchas veces esas palizas venían instigadas por la propia madre. Y a Robert, como sí, digo, le tenían incluso encerrado durante 6 meses en una habitación sin dejarle salir a la calle y solo visitándole para pegarle. Y esto ocurre más de lo que nos pensamos, ¿eh? Yo he conocido bastantes personas que han relatado que han sufrido abusos o palizas por parte de los padres, más que nada por parte del padre. Y es verdad que muchas veces, sobre todo antiguamente, la madre a veces encendía un poco la hoguera y claro, a un tipo de personalidad pues era ascible, fácilmente, digamos, fácil de enfadar y tal, como era a lo mejor algunos padres, pues bueno, saltaban chispas, ¿no? Pero sí es verdad, ahora cuando lo narrabas, que he conocido varios casos en los que han hablado, incluso algún compañero de trabajo, que ahora me ha venido a la memoria, han hablado de que el padre pues a lo mejor les pegaba fuerte con el cinturón o les tiraba un cenicero, incluso les ha clavado algún tenedor o lo que sea, y que muchas veces hablaban de eso, ¿no? De que había también una especie de como confabulación, que la madre como que calentaba el ambiente y luego el padre pues Pues que no tiene nada que ver, porque por desgracia hay muchas veces hay padres, no siempre es así, pero hay padres que también maltratan a la mujer y bueno, en fin, que ya sabemos lo que hay, ¿no? Los datos están ahí. Lo que está claro es que en esa situación, en esa casa, se tenía que vivir una situación terrible, Pues insoportable. Y claro, hay un momento en el que intervienen los servicios sociales, acaban cogiendo a
al niño, a Robert, y se lo llevan a una serie de hogares de acogida, pero nunca está en ellos demasiado tiempo. El padre, de hecho, para explicar la ausencia del niño, les dice al resto de la familia que había muerto, así sin más, y nadie pregunta por él, ¿no? A los 16 años Robert acaba trasladándose a Londres, desarrollando una grave drogadicción. Pasa los años siguientes entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos tras repetidos intentos de suicidio. Comentaba esos psiquiatras, un poco ya tenemos esa primera relación con Escalero, ¿no? Que escuchaba voces que le instigaban a matar a sus padres. Y digo esa relación con Escalero porque, al igual que Escalero, también empezó a trabajar como prostituto para sobrevivir y costear su drogadicción, y a menudo sufría abusos sexuales a manos de hombres mayores, lo que le provoca un odio homicida hacia los pedófilos. Es verdad que la diferencia que establecería yo en estos dos casos es que muchas veces, la mayoría de veces, los crímenes del mendigo asesino tenían una connotación sexual, y en el caso, luego lo veremos, de Robert Maudsley, es todo lo contrario, ¿no? Sí, en el caso de Robert era como una especie de venganza, ¿no? Uh-huh. Sobre esta figura abusadora. Porque al final un pedófilo es un abusador, ¿no? Porque digamos que además no está... Yo creo que a él me da la sensación de que le recordaba a esa figura, le sacaba lo peor de él porque le recordaba ese abuso paterno en el que él no, pues, difícilmente se podía defender, estaba completamente... Claro, yo entiendo que él venía de una situación de abuso físico en la infancia, y cuando se encuentra que para costearse esa drogadicción tiene que seguir sufriendo abusos, vejaciones, el odio que ya tenía dentro de sí sigue creciendo, sigue aumentando. Claro, porque aunque él a lo mejor cuando se prostituía, no lo sé, no he mirado el dato, no era menor, pero sí debía sentirse en un mundo muy desprotegido, porque si no era menor debía tener una edad bastante temprana. Empezó a los 16, 17, no se sabe la edad exacta, pero sobre los 16, 17, a los 21 comete su primer crimen, pero esa drogadicción, y ese periodo en Londres, en las calles, es a partir de los 16. Y tiene que ser, a ver, que aunque el discurso de la prostitución sea otro, no sea el tema que estamos tocando aquí, seguramente habrá clientes de muchas clases y habrá clientes mucho más humanos, que aunque estemos a favor o en contra de la prostitución, eso ya... Pero bueno, entiendo que también pues habrá clientes bastante raritos o exigentes, ¿no? Para decirlo de alguna manera, o que se ven en la decisión o creen que ellos por pagar están en derecho de hacer lo que quieran, y eso pues tiene que ser, yo creo que fue pues vamos la válvula, o digamos la válvula no, fue el detonante final que hizo que todo ese mundo explotara. Claro, y hay que tener en cuenta que estamos también en el año 74, que muchas veces estas personas que acudían a buscar los servicios sexuales de un chico joven como él, pues podrían tener una suerte de doble vida, y esos impulsos más básicos, por decirlo de alguna manera, no sé cómo definirlo, esos impulsos más... ¿cómo sería la palabra? Dar rienda suelta a sus... fantasías. A sus fantasías más... Sí, más ocultas, por decirlo de una manera más suave, pues podían dar lugar a cierto tipo de situaciones que eran hasta peligrosas. Sí, posiblemente. Lo que claro, aquí habría que ver también, porque él ya viene de un entorno muy traumático, ¿no? Entonces, claro, se suma que de repente se mete en el mundo de la prostitución, la calle. Yo creo que ya de entrada, aunque digamos que, para entendernos, el servicio no fuera un servicio muy abusivo, es que no sé cómo explicarlo, él ya debía sentir como una especie de abuso sobre su persona, sobre todo si lo hacía de forma... pero vamos, que ya de por sí el tenerse que dedicar a eso para subsistir, para sacar dinero y tal, ya debía interpretarlo él como un abuso. Claro, además, yo, él estando en esa situación de vulnerabilidad que comentábamos, en una situación de drogodependencia, en una situación de no tener un hogar, de no tener tampoco una formación académica,
y de depender de este tipo de personas para seguir costeándose esas adicciones, pues al final le ponían en esa situación muy comprometida. Y toda esta furia acaba por estallar en el año 74, cuando un obrero llamado John Farrell le recoge para mantener relaciones sexuales. Y aquí hay un poco versiones contradictorias, ¿no? Al parecer se jacta de haber abusado de niños, de ser un pedófilo, y en esas otras versiones hay alguno que afirma que le mostró fotografías de esos niños de los que había abusado. Maudsley, que en ese momento tenía 21 años, entra en cólera, lo estrangula allí mismo y poco después lo arrestan. Claro, le declaran incapaz de ser juzgado y lo envían al hospital Broadmoor para criminales dementes, donde permanece 3 años. El mote que se le pone en ese momento es azul, porque era el color que había adquirido la cara de su víctima cuando la mató. La debió asesinar con una violencia terrible, ¿no? O sea, aquí ya vemos ese odio hacia los pedófilos, ese ansia de venganza y una manera la suya de impartir una suerte de lo que él consideraba que era justicia, ¿no? Sí, evidentemente aquí era, lo explotó, ¿no? Es lo que decimos, si va sumándose, llovía sobre mojado, y este encuentro que narra, evidentemente es la mecha que hace que todo explote y que desemboca en una furia pues desmedida, ¿no? Que hace que aquí ya evidentemente no justifica lo que hizo para nada, pero bueno, por lo menos podemos entender un poco, si es como él relata, qué es lo que le llevó a esta situación, ¿no? Uh-huh. Es que claro, eso fue el primero de una serie de crímenes, de una orgía de sangre, como decía en el reel de presentación del caso que he subido a redes y tal. Una orgía de sangre, porque lo que ocurre después a mí me resulta inexplicable de alguna manera por el contexto, pero ya es una leyenda, como una leyenda urbana dentro de las cárceles de Reino Unido, ¿no? La de Robert Maudsley, porque en 1977, mientras estaba internado y estaba recibiendo tratamiento en ese hospital, él y otro recluso conspiran para tomar como rehén a un tercer preso, un pederasta, y se atrincheran en una celda donde torturan a esa víctima durante 9 horas para finalmente estrangularlo y colocar su cuerpo en alto para que los guardias de seguridad de esa cárcel pudieran verlo a través de la trampilla. Según uno de los guardias, descubrieron al hombre con la cabeza, en palabras textuales suyas, abierta como un huevo cocido. Claro, cuando esto salta a la prensa, los medios de comunicación dan la noticia de que Maudsley se había comido parte del cerebro del hombre. Esto después se desmintió, pero el nuevo apodo de Maudsley, el caníbal o el devorador de cerebros, Brain Eater, ya había calado en la sociedad y de hecho a día de hoy le persigue, ¿no? Que te encuentras artículos por ahí en los que afirman que se comió el cerebro de aquel hombre. Pero resulta increíble que puedan durante 9 horas torturar a una persona dentro de ese lugar, de esa suerte de cárcel, de ese hospital, y no se entere nadie, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Aquí lo más increíble es que en una prisión, que en teoría es un sitio tan vigilado, durante tantas horas esté torturando. Pero claro, aquí este señor llevaba una pegatina muy difícil de quitar, que es la de pederastra, que eso en la cárcel ya sabemos lo que significa, porque la cárcel tiene sus leyes y un pedófilo en la cárcel pues no es que sea bienvenido precisamente, sino que muchas veces se les tiene que separar porque corren riesgo, con un alto riesgo, ¿no? Sí, de que la ley de la cárcel, ¿no? Que por cliché que suene, pero es verdad que existe. Claro, si tú además conoces los antecedentes de este señor y los dejas deambular sueltos por las mismas estancias ahí en una cárcel, y conoces un poquito el background de este señor, por qué mató a su cliente, la animadversión que tiene hacia la pedastrería, hacia los pedófilos, pues es un poquito, y en 9 horas que no se entere nadie, es un poquito... A mí es lo que me llama la atención, 9 horas de tortura en las que, bueno, imagino que le harían enmudecer de alguna manera, pero aún así,
Una tortura tan rocambolesca en la que le abren la cabeza como un huevo cocido, como decía aquel, y no Sí. se entera nadie. ¿Qué clase de guardias de seguridad hay allí? Pues eso es lo que decimos, que es extraño, ¿no? Pero claro, es que un pedófilo, hablando en plata, un pedófilo no le cae bien a nadie. Ujú. Es muy difícil. Quiero decir que es muy difícil que... Es que es uno de los delitos, además, que peor calado social tienen. O sea, es que... digo esto porque a lo mejor sí los guardas sí pudieron saber algo de lo que estaba pasando ahí, pero a lo mejor si es un tío que había cometido ciertos delitos sexuales con menores bastante desagradables, pues oye, dijeron pues que ocurra lo que tenga que ocurrir. Sí, que dices que a lo mejor hicieron un poquito la vista, o a lo mejor incluso Sí. les daba miedo Maudsley, ¿eh? No sé qué decirte, yo me inclino más porque hicieron la vista gorda, porque es lo que te digo, un personaje así no sueles levantar simpatías entre los guardias, ¿no? Es una cosa bastante tabú. Ujú. Y es normal, porque es que normal entre comillas, ¿eh? Me refiero, no es que justifique para nada el acto de Robert, pero sí es verdad que es de los crímenes más difíciles de enfocar, ¿no? Sí, vamos, creo que la condena social estamos todos de acuerdo en que la pederastia es uno de los crímenes más repugnantes que existen, por todo lo que implica, ¿no? Entonces muchas veces pues es verdad que yo cuando leía este caso, está mal que lo diga quizás, pero en algunos momentos del mismo incluso llegaba a sentir simpatía por este hombre. A este es el debate que yo quería llegar, porque a mí me pasaba algo parecido, pero he dicho, bueno, no, voy a intentar mantenerme en una posición intermedia, ¿no? En la cual pues llegas a la conclusión de que no está bien tomarse la justicia por la mano de uno. Un preso no debería tomarse la justicia por su mano. No debería ser así. Pero por otro, es lo que te decía antes, es que crean tanta antipatía a este tipo de personajes por el tipo de delitos que cometen, que claro, aquí ya se despierta una cosa muy animal, ¿no? Para decirlo, como un instinto como muy básico, ¿no? Ujú. De que es el de venganza ante algo que a la mayoría de nosotros pues nos produce repulsión, ¿no? Que es la pedofilia. Claro, es que luego veremos cuál es el desenlace de este caso y veremos por qué yo digo eso de tener cierta empatía hacia la figura de Robert Maudsley, pero claro, ya vemos ese background de abusos físicos, de abusos sexuales, y luego ver cómo se van sucediendo los actos. Al final, lo que tú dices, no se puede defender que uno se tome la justicia por su mano, pero es verdad que, y esto yo creo que hablo por boca de todos, alguna vez hemos visto algún veredicto con el que no hemos estado de acuerdo y hemos deseado que una suerte de justicia divina castigue a la persona Claro. que ha cometido el crimen, y este hombre pues Y- al final hizo eso en un sentido. Claro, literal. Por eso decía al principio del programa que me causa cierta empatía el personaje, aunque esté un poco mal decirlo, porque claro, tú imagínate, es muy fácil. Nosotros hablamos desde la frialdad, pero una persona que ha sufrido esos castigos tan terribles que sufría por parte del padre, esos constantes abusos, cae en la droga, volvemos a lo mismo, no justifica que cometa un asesinato, no lo justifica, pero uno puede llegarlo a entender, ¿no? Porque, claro, es que la infancia es una cosa muy importante, y si tú has vivido una infancia tan traumática como la de Robert, pues evidentemente si tienes al personaje que tú identificas como abusador, que realmente en cierta manera lo es, no es el causante directo de tu mal, pero sí el causante de algo que te repulsa, ¿no? Que es un abuso hacia, pues entonces se puede llegar a entender, entre comillas. Ujú. Claro, haciendo otra vez de nuevo ese paralelismo, estableciéndolo entre Escalero y él, también el mendigo asesino venía de una infancia en la que había sido maltratado por el padre constantemente, que había recibido palizas, y es cierto que él
gritaba a los cuatro vientos que le encerrasen, que él no podía estar en la calle porque iba a seguir cometiendo asesinatos y no le creían ni los psicólogos ni nadie creía que fuese capaz de estas cosas. Él decía que escuchaba voces que lo obligaban a matar. En el caso de Maudsley es lo que me descoloca un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que hay un momento del relato en el que afirma que escuchaba voces que le pedían que matase a sus padres, pero luego jamás se le ha diagnosticado ningún tipo de enfermedad mental como Scalero, que está demostrado que tenía una esquizofrenia o no. Parece ser que Maudsley era muy consciente en todo momento de lo que hacía, no es como el otro. Sí, pues no. Yo he leído lo de las voces en el caso de Robert Maudsley, pero claro, no sé decir si a lo mejor fue un recurso que él tomó, ¿no? Para un poquito que la condena fuera más. Porque entiendo que cuando una persona alega que sufre una enfermedad mental, pues la condena no es la misma. De todas maneras, hay que entender que la mayoría o gran parte de este tipo de problemática intelectual, o no se diría así, perdón, no sé cómo llamarlo, de este tipo de enfermedades, para entenderlos mentales, se gestan en la infancia y muchas son fruto de este tipo de infancias truncadas, ¿no? Y es que eso es así. Una persona que crece recibiendo palos y crece con abusos y crece sin amor. De hecho, creo que había un estudio, no sé si es cierto o no, que los niños que eran abandonados en hospicios y que no recibían, digamos, un contacto físico con nadie durante los 6 primeros meses de vida, tenían muchas más posibilidades de desarrollar psicopatía, de ser psicópatas, que no una persona que pues desde el principio tenía un contacto directo con la madre, que por lo visto es muy importante, no solo la infancia, sino los 6 primeros meses de vida. Posiblemente los 6 primeros meses de vida, por lo que cuenta él, debieron ser, aunque él no lo recuerde, pues debieron ser bastante bueno, ¿no? De aquella manera. Entonces... Sí. En fin, que es una víctima más, ¿no? Yo lo veo como una víctima más de toda su historia. Pues claro, después de cometer este asesinato dentro de la cárcel, es declarado apto para ser juzgado y es condenado por torturas y homicidio, pero no es enviado al hospital de nuevo, sino a la prisión de Wakefield, también conocida como la Mansión de los Monstruos, conocida así porque dentro de esa prisión hay un plantel de lo peorcito en materia criminal del Reino Unido. Yo el otro día estuve leyendo los que han estado allí y los que están ahora, y desde luego que te quedas sorprendido. Cuando llega allí pues ya le precedía esa fama de come cerebros, de caníbal, y tan solo llevaba unas semanas en esa prisión cuando lleva a cabo una nueva matanza. Según afirmaron varios reclusos que estaban allí en aquel momento, Maudsley se había propuesto matar a 7 personas en un solo día. El primero fue el delincuente sexual Salney Darwood, que estaba condenado por torturar y asesinar a su esposa y ya tenía antecedentes por agresiones sexuales. Maudsley lo atrae a su celda, lo degolla y esconde su cuerpo debajo de la cama. El resto de la mañana se la pasa intentando encontrar a otras personas a las que engañar para traer a su celda, pero nadie quería acompañarle. Al parecer, según declaraciones posteriores de presos, todos veían la locura en sus ojos. Finalmente se cuela en la celda de Bill Roberts, de 56 años, que estaba condenado por haber violado a una menor de edad, y le ataca mientras yacía en su litera, atravesándole el cráneo con un cuchillo improvisado y golpeándole repetidamente la cabeza contra la pared. Después de asesinar a esta persona, se dirige con una tranquilidad pasmosa a la oficina de ese ala de la prisión, coloca el cuchillo casero que había fabricado él sobre el escritorio y les dice a los guardias que presten atención cuando vayan a pasar lista, porque iban a notar que faltaban 2 prisioneros. O sea, ¿qué te parece a ti todo esto? Porque de nuevo vuelve a hacerlo dentro de la prisión y de nuevo nadie se da cuenta hasta que él mismo dice, oye, mirad lo que he hecho, ¿no? A ver, yo entiendo que en la prisión es lo que decíamos antes, hay una seguridad
¿no? O debería ser así, una seguridad bastante puntera. Que este señor se vaya paseando, primero meta uno en su celda, que es que claro, yo tampoco trabajo en una prisión, no lo sé si eso puede ser, si eso es normal, no es normal. Lo degolle, lo deje debajo de la cama y luego busque a otras víctimas, que nadie eche a faltar a esa persona que está ahí degollada debajo de la cama. Finalmente encuentra a este otro señor, le atraviesa el cráneo. Hombre, es complicado, ¿eh? Y a mí me llama la atención que una persona que ya había asesinado a dos personas condenadas, bueno, el primero no, pero el segundo, que había una relación de pederastia en ambos asesinatos, que le dejen tener contacto directo con otros presos condenados por lo mismo, ¿no? Sí, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Que claro, aquí es muy difícil manifestarse porque no conocemos si es que estaban ahí. Pero ¿qué hace este tío? Es lo que tú dices, ¿no? Este señor Robert, metido en un sitio donde precisamente está el perfil de hombre que él detesta, ¿no? Y por el cual está cumpliendo condena. Y no una vez, 2 veces. Es que además la gran mayoría de presos que hay en esa cárcel, muchos son delitos de índole sexual y muy espantosos. Entonces llama la atención que se eligiese esa cárcel para trasladarle a él. Sí, llama totalmente la atención. Pero bueno, los caminos del Señor son inescrutables. Los caminos del Señor, sí señor, como decía Crae. Sí señor. Pues es condenado por doble asesinato y claro, ya no le consideran un preso ordinario, como decía en la introducción, si es que lo había sido en algún momento. Así que las autoridades penitenciarias, que esto a mí me parece rocambolesco a más no poder, fue lo primero que descubrí de la historia, porque yo cuando leí el título de El preso más peligroso de Inglaterra que permanece enterrado bajo tierras, debajo de una prisión, en una jaula de cristal, digo, voy a ver qué es esto, ¿no? Pero me parecía como increíble. Pues construyeron una unidad de 2 celdas en el sótano de Wakefield para su confinamiento continuo. Una jaula de cristal que en el imaginario colectivo todos tenemos a Aníbal Lecter, ¿no? En esa jaula de cristal también. Yo creo que un poco a lo mejor el personaje de Aníbal está basado en la historia de Maudsley, porque esa escena en la que le abre el cerebro al otro, que es de las más conocidas bueno, yo los libros no los he leído, pero de la película, ¿no? Todos recordamos esa escena por lo impactante de la misma. Pues recuerda al huevo cocido de Maudsley, nos recuerda a la jaula de cristal, pero Maudsley permanece a día de hoy encerrado en esa celda de vidrio, una estructura que son 2 habitaciones de 5,5 de altura por 4,5 de ancho, o sea, no demasiado espaciosas. Ambas celdas están equipadas con amplias ventanas a prueba de balas para poder vigilarlo constantemente, y el mobiliario se limita a una mesa, una silla, ambas fabricadas en cartulina comprimida, con un lavabo y un fregadero asegurados en el suelo. No tiene ni cama, es una losa de piedra. A mí me parece... Bueno, quiero saber tu opinión de esto antes de dar la mía, porque a mí me parece también de una crueldad terrible esto. Hombre, es que es difícil. Entiendo que es un preso peligroso, evidentemente es un preso peligroso para los otros presos. No sé, yo creo que aquí han intentado hacer una especie de castigo ejemplarizante, ¿no? Como decir, bueno, por esta mala conducta que ha tenido en prisión, pues ya ha cometido estos 2 o 3 delitos en prisión, ya no va a cometer un cuarto porque nos vamos a... Y que los demás vean que esas conductas pues tienen castigo. Pero sí, me parece cruel, sí. Me parece cruel porque además creo que es una persona que con un tratamiento aquí sí creo que se podría hablar de ese tema tan polémico que hemos tratado en otros programas, que nos ha llevado tantos ríos, ¿no?, de tinta y tantos comentarios a favor y en contra. Pero yo sí creo que aquí el trabajo de un psicólogo sería fundamental. Claro. Y que posiblemente con un buen trabajo y bien enfocado, pues este sí creo que sería un delincuente con posibilidades de reinserción. Paradójicamente. Es que... y aquí no se le da a este. Exacto. A mí, de nuevo, vuelvo a repetir, ni soy juez, ni soy abogado penalista, ni nada de esto, pero me parece que
Ya habéis escuchado, nuestros oyentes, el caso de Robert Maudsley, ya podéis juzgar si pensáis que la condena es excesiva o no. A mí me parece excesivo porque viendo en contraposición con lo que yo he leído, los otros presos que están en esa cárcel, que hay verdaderos monstruos en esa cárcel, hay verdaderos monstruos de esos que no tienen posibilidad de reinserción de ningún tipo. Por ahí estuvo aquel médico que no me acuerdo ahora del nombre, que es uno de los asesinos en serie de la historia reciente, el Doctor Muerte, no sé si os acordáis de él. Gente verdaderamente terrible. Y este señor, por 4 asesinatos, está condenado a estar en un... Yo no digo sacarle a la calle o no hablo de reinserción porque, como digo, no soy psicólogo, pero desde luego me parece de una crueldad inhumana tenerle en un sótano aislado, sin permitirle hablar con nadie, 23 horas al día encerrado, sin que vea la luz del sol, en silencio absoluto. Me parece de una crueldad terrible que no haya tenido un seguimiento psicológico para un caso tan complicado como este. Es verdad que en un momento dado, durante una estancia en la isla de White, conoció al psiquiatra Bob Johnson, con el que estuvo hablando durante 3 años, le estuvo asesorando, y este psiquiatra creyó que Maudsley había hecho grandes progresos. De hecho, estimó que había eliminado en 3/4 partes la agresividad y la violencia que hacían de este individuo un peligro. Pero entonces, sin previo aviso, se interrumpe el tratamiento y trasladan de nuevo a Maudsley a Wakefield, a esa celda subterránea, y nunca más se supo. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Sí, es extraño, pero bueno, es que no sé. Que se abre un debate, de nuevo, un debate interesante del tema de la reinserción. Porque hay gente que tiene esas oportunidades y en este caso ni siquiera hay un interés de ningún tipo en saber cómo está este hombre. No, es más bien como que han querido como ocultarlo, ¿no? Por una parte y por otra, pues yo creo que a nivel presidiario pues han querido dar como una especie de ejemplo, ¿no? Para los demás, para decir, bueno, el que no cumple aquí... También habría que entender el debate de que, bueno, un crimen es un crimen, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, aunque como tú bien has indicado, hay verdaderos monstruos ahí dentro, al final el acto de matar sigue siendo un delito, independientemente de si estás matando... Por desgracia es así, yo entiendo que la ley lo contempla a ti, da igual si estás matando a una buena o una mala persona. El delito viene a ser el mismo. Uh-huh. Entonces, bueno... Pero, por ejemplo, yo en el programa de este martes pasado, en el programa para mecenas, en el que hablábamos del asesinato de Kellyanne Tynes, hablaba de la lucha constante de la familia, porque claro, una vez que el asesino cumplió el asesino que, bueno, no me meto en ese caso, el que quiera tiene el programa para escucharlo, cumplió 25 años de condena, ya era elegible para la condicional y cada 3 años puede solicitarla, ¿no? Un tío uh-huh. que cometió un crimen así de violento tiene esa oportunidad. En el caso de Robert Maudsley, lleva prácticamente la totalidad de su vida encerrado en ese suelo subterráneo sin ningún tipo de oportunidad de demostrar. A lo mejor es porque se han sumado las condenas, o porque incluso todavía a lo mejor tiene algún caso pendiente de sentencia, no lo sé. Yo ahí ya lo desconozco, ¿no? Pero al ser delitos diferentes y espaciados en el tiempo, pues posiblemente a lo mejor se suman las condenas. Pero si ya tienes una condena por una parte, luego sumas la segunda... A ver, también hay que entender que son actos de agresividad muy fuertes. O sea, es un individuo que narra esto, lo he matado por estas razones, pero bueno. Maudsley fue condenado a perpetua con una recomendación de nunca ser liberado. Esa fue la recomendación que se dio en ese momento, pero yo ya no hablo de que salga de prisión, sino hablo de suavizar ese régimen de confinamiento en el que está. O sea, no sé, me parece... A ver, que tampoco quiero que el final del podcast quede aquí como moralista o de algún tipo, pero es que me parece de una crueldad absoluta el privarle incluso de la luz del sol. Sí, yo entiendo perfectamente lo que dices, porque hay asesinos
mucho más despiadados que han tenido, digamos, un mejor trato, ¿no? Para entendernos, y precisamente, que claro, es lo que hablábamos al principio, que en cierta manera nos influye también saber que sus víctimas han sido personas, pues que ya lo hemos dicho, ¿no? Que eran abusadores, pedrastras. En fin. Claro, él siempre ha afirmado que él solo supone un peligro para delincuentes sexuales, ¿no? Solo supone un riesgo para delincuentes sexuales. Es lo que Mosley siempre ha dicho para defender eso, que se suavicen las condiciones en las que está. Pero desde luego llama muchísimo la atención este caso, y que se le denomine el preso más peligroso de Inglaterra. Yo creo que es un poco sensacionalista ese titular, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, para ir cerrando, no sé si ha quedado demasiado. Es que a mí, no sé, en algún sentido me ha tocado este caso, no sé por qué. Yo creo que por el tema de la pederastia, ¿no? Que si fuese un tío que dices ha matado a unas personas porque es un asesino y tal, pero bueno, en fin. Sí, yo también cuando lo leía me ha tocado y me ha hecho pensar sobre el tema de la reinserción que hemos estado hablando en otros. Me ha tocado hablar de muchas cosas, pero luego también hay que tener en cuenta lo que te decía, que un delito es un delito. Exacto, y sí. Este señor se ha tomado la justicia por su mano, con bastante violencia además. No, pero desde luego yo algo aquí quiero decir. Seguramente tendremos algún comentario como los que tuvimos la semana pasada con el caso de Alcalá la Real. Yo vuelvo a reiterar que hay que diferenciar la parte del principio del programa donde se hace la presentación del caso con nuestras opiniones personales. Yo estoy seguro de que este caso, según lo habéis estado escuchando nuestros oyentes, habrá despertado dentro de vosotros y vosotras muchísimas sensaciones, y seguramente os hayáis sentido identificados o no con muchas cosas de las que hemos hablado, perdón. Por eso yo os insto a que nos hagáis llegar vuestros comentarios siempre de una manera respetuosa para que los podamos tener en cuenta, porque me parece un caso que abre muchísimos debates, que abre claro, muchísimas puertas. Entonces, claro, nosotros tenemos esa posición de que estamos aquí hablando y vosotros nos estáis escuchando, pero también nos apetece eso, desde el respeto, saber vuestras opiniones. Claro, por eso yo hablaba desde una posición, desde la frialdad. Uno dice no está bien, y así debe ser, que nadie se tome la justicia por su mano, ¿no? No debería ser así. Y de hecho, yo casi que lo agradezco que sea así, porque una de las cosas que más miedo me da, ¿no? Que la sociedad se pueda tomar la justicia por su mano, porque entonces vivimos en plena anarquía. Pero al mismo tiempo a mí me crea una duda, ¿no? Digo, ¿y si yo sufro eso? Entonces pensaré que nadie debe tomarse la justicia por su mano, o haré una excepción porque el que ha sufrido eso soy yo. Claro. Y eso, el dolor lo cambia todo, ¿no? O la experiencia traumática lo cambia todo. Es que es muy difícil. Pero claro, aquí entramos. Yo creo que este es de los pocos casos que has traído a debate que crea dudas morales, porque por lo que él narra acabas empatizando con él, ¿no? Pero no justifica. Al mismo tiempo, si lo piensas con raciocinio y le das un par de vueltas, dices, bueno, aunque empatices con este personaje, no justifica para nada los actos que comete, ¿no? Eso es. Pero claro, en tu cabeza, y aunque esto pueda sonar un poco a demagogia o lo que sea, no puedes evitar establecer la relación entre este caso y ciertos casos de pederastia, y dices, pues mira, por ejemplo, ojalá al pederasta de Ciudad Lineal le hubiese pillado un Robert Maudsley y todos esos niños se hubiesen librado de lo que tuvieron que sufrir. Pero claro, esto ya entramos en demagogia, y está claro que una persona no puede tomarse la justicia por su mano, porque si no entramos ya en el universo Death Note y uno se convierte en un dios que decide quién vive y quién no vive. Pero obviamente en un caso de pedofilia te toca algo dentro. Mira, para ponerte un ejemplo muy claro, alguien me envió un vídeo no hace mucho que se ve a un motorista ladrón que engancha el bolso a una señora, la tira al suelo, bueno, y le cae la moto y le quita el bolso, y justo llega un coche, lo ve
y le pega tal golpe con el morro al motorista que es que lo envía 2 metros para adelante, se vuelve a levantar, vuelve a coger la moto y le vuelve a meter. Claro, el vídeo es muy curioso, tiene que estar por ahí por la red si no lo han quitado, porque yo lo vi y caí como en éxtasis, disfruté de ver cómo le pegaba con el coche, pero luego dije, pero esto está bien, Pedro, que te plantea esa duda, porque recupera el bolso, el otro al final coge la moto medio escacharrada y se va, no sé cómo, pero lo hubiera podido matar. Quiero decir, un mal golpe con el coche puede matar a esa persona. Pero sí es cierto que yo sentí en ese momento satisfacción, porque evidentemente a una mujer mayor que venga alguien con la moto y tal, aquí ha habido casos en mi ciudad, por ejemplo, de gente que han estirado con la moto y se han llevado a la mujer enganchada a la correa del bolso que no se ha podido soltar, se la han llevado pues tipo como en los circos romanos, 200 o 300 metros calle para abajo. Es que es muy duro. Uh-huh. Pero claro, pues es un caso parecido, ¿no? Y ahora me acabo de acordar de que en ese momento sentí eso y luego al cabo de unos minutos dije, pero bueno, está bien que sientas tú esto porque evidentemente no está bien la actitud del ladrón, pero también la actitud del que defiende a la mujer es muy agresiva porque es lo que te digo, de un mal golpe lo puede matar, lo puede enchafar con el coche, ¿no? Uh-huh. Entonces es un caso parecido, ¿no? Que plantea este tipo de dudas. Uh-huh. Totalmente, sí. Es un caso que abre muchísimos debates y yo creo que habrá despertado, por eso me ha gustado también traerle, porque yo creo que habrá despertado muchísimas sensaciones a nuestros oyentes. A mí desde luego me las ha despertado. Claro, y a mí también. Muchísimas dicotomías, sensaciones encontradas entre lo que es la justicia y no. Pero bueno, para ir cerrando, este hombre en el año 2000 suplicó sin éxito que redujeran las condiciones de su confinamiento o que le permitieran suicidarse mediante la ingesta de una cápsula de cianuro. Se lo denegaron. Solicitó tener un loro como mascota. Se lo denegaron. En 2010 solicitó poder jugar a juegos de mesa con el personal penitenciario para aliviar su aburrimiento y según su hermano, lo que él piensa es que las autoridades están intentando que se quiebre porque cada vez que ven que progresa un poco le ponen trabas, que después de haberle rebajado un poco ese régimen, de haberle permitido tener contacto con un psiquiatra, le vuelvan a encerrar, es algo que no se entiende y piensa que ese encierro le está devolviendo al trauma de la infancia, del encierro al que le sometían sus padres. Y en palabras del propio Maudsley, cree que lo único que le espera es un nuevo colapso mental y un posible suicidio. Y cree que eso es lo que esperan las autoridades, que de ese modo se solucione el problema de Robert John Maudsley de una manera fácil y rápida. No sé si quieres añadir algo más, Pedro. No, que no hay nada más injusto que la justicia. Llegados a este punto tengo que confesarme y yo nunca he creído en la justicia. Me parece que la justicia es evidentemente no voy a descubrir la pólvora, es una invención humana. El universo no entiende de justicia, la vida en sí no hay justicia, es una invención y lo que a nosotros nos educan a que hay que ser justos y honrados, bueno, eso yo lo pondría entre comillas. Yo creo que el caso de este preso es triste por eso, porque Nick yo creo que sí que necesita ayuda psicológica urgente, que no es un caso de que digas, no, es que es malo porque es malo, ¿sabes? Sino que, bueno, aunque esté equivocado, pues hay una razón, pero en fin, ¿qué más da lo que yo opine? Está en manos de unas personas que deciden. No sería más cruel ni más inhumano que lo hubieran ejecutado, no lo sería, que provocarle este tipo de suerte, pero bueno, así es la vida y bueno, y así lo hemos contado. Pues hasta aquí el programa de hoy, Pedro. Entonces nos escuchamos la próxima semana en un nuevo perdón que me he trabado ya después de en un nuevo episodio de A Través de la Niebla. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar aquí una semana más y os animo a que nos dejéis vuestros comentarios, que nos leamos y que pues surja un debate que sea producente, que sea enriquecedor para todo el mundo
y que sea un espacio, pues eso, en el que podamos expresarnos de una manera libre, pero desde el respeto, como siempre. Así que nada, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, siempre a través de la niebla. Soy Javier Cobo, un saludo. Un saludo. A través de la niebla.